¿Y cuáles son las claves de lenguaje y literatura en este primer examen que San Marcos ha realizado hoy, 2 de diciembre? Bueno, quiero darte rápidamente las claves de las preguntas tanto de lenguaje como de literatura del bloque E. Cabe señalar que el bloque D también tiene las mismas preguntas, lo único que varía es el orden de las alternativas y por ende también a veces de las claves. Comenzamos con la primera pregunta de lenguaje en esta tarde. La pregunta habla sobre el llamado adverbio de tiempo. En la pregunta número 37 del bloque E, como estás mirando aquí en las preguntas, la clave sería la clave dedo. La palabra recientemente es un adverbio de tiempo y esa es la clave. En la pregunta número 38 habla acerca de las oraciones dubitativas. Una oración dubitativa, como tú sabrás, es una oración que expresa lógicamente eso, duda, probabilidad. Y aquí tenemos un adverbio de duda, que es la palabra ojalá. Por lo tanto, la clave es la letra C. En la pregunta 39 habla sobre el adjetivo epíteto. El epíteto es una palabra adjetiva, lógicamente, que dice algo que ya el sustantivo se sobreentiende. Por ende, la clave acá sería la clave A. Pregunta 39, clave A, exquisito manjar. En la pregunta número 40, una pregunta fija que tenemos nosotros trabajado en el ciclo repaso, en el tema del sujeto. ¿Cómo hallamos el sujeto? Primero buscamos el verbo y luego hacemos la pregunta qué y quién. En esta pregunta, lógicamente, se plantea ¿qué fue determinante? La creencia homérica en el Hades. A partir de ello, ¿cuál es el sustantivo núcleo del sujeto? Es la palabra creencia. Esa es la clave 40, clave letra B. En la 41 preguntan sobre una oración o una frase verbal atributiva. Las frases verbales atributivas tienen dentro de su composición un verbo copulativo, un atributo y un sujeto activo. La clave es la letra C. 41 clave C, ese joven actor ha de parecer, parece un distinguido caballero. En la pregunta 42, pregunta también fija de San Marcos en relación a ortografía, nos plantea el uso incorrecto de la coma. Y la clave, como tú sabrás, es la clave letra E. Ese simio nunca llegó a desarrollarse. En esa frase llegó a desarrollar, no debería haber ninguna coma. La han puesto y por ende esa es la clave E. Clave, muy bien, de una coma incorrecta. En la 43... relacionar verbos copulativos, intransitivos e impersonales. La clave es la letra D o no, como tú sabes. Llueve es impersonal porque no tiene sujeto, éramos es copulativo y parpadeaba es intransitivo. Y seguimos en la 44, la última pregunta de lenguaje para este primer examen. Habla sobre sustantivos colectivos. Los colectivos son conjuntos, no solamente son pluralizaciones de un sustantivo individual. La clave es la clave B. Muchedumbre, pléyade, y como ustedes sabrán también por acá, tenemos por acá la palabra también caserío, que es el conjunto de casas. ¿Y cómo te ha ido en literatura? Es la gran pregunta, ¿no? 6 preguntas, tanto para el bloque E como para el bloque D, ¿o no? Vamos por acá a ver. En literatura, pregunta 45, han planteado acerca de la obra de nuestro amigo Alejo Carpentier, El reino de este mundo, una obra latinoamericana. La clave, como tú sabrás, es la clave C o no. Utilizan, lógicamente, o emplean la magia vudú para liberarse de los franceses y algunos personajes como Mat Kandal se van a transformar o no en algunos animales. En la 46, lógicamente, la clave sale por la primera obra, no. El Caballero Carmelo, obra de nuestro amigo, o cuento de nuestro amigo Abraham de Omar, es un cuento criollo dentro del famoso postmodernismo. Y el libro de Alejandro Peralta pertenece al vanguardismo. Clave, letra, dedo, no. En la 47, pregunta clásica también San Marcos, figuras literarias. Aquí tenemos un hipérbato y tenemos también la palabra metáfora. Y en la pregunta número 48 hablamos acerca de la obra de Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas. Ricardo Palma tiene entre sus características, lógicamente, el tono irónico, sarcástico también por acá, y también la oralidad. La clave es la letra C. Y para terminar, la pregunta 49 habla sobre Rubén Darío, prosas profanas y el poema más conocido que se llama Sonatina. Bueno, aquí la clave, como tú sabrás, la primera clave es falsa. Dice que usa un lenguaje preciosista, eso sí es verdad. Pero verso libre, falso. No usa verso libre porque el verso libre pertenece al vanguardismo. Él utiliza el verso alejandrino, ya esquematizado, 14 sílabas por verso. En la segunda, tiene sin rima, falso. Hay mucha musicalidad en el modernismo.
La número 3 y la número 4 son verdad, por ende la clave es la letra E. Y la número 50 acerca también de José María Arguedas. Curiosamente hoy se cumple un año más de la muerte de José María Arguedas y ha venido una pregunta de él en los ríos profundos. La clave es la 1 y la 3. Si quieres saber mucho más, en un par de horas voy a estar dando un en vivo donde voy a estar explicando todas las preguntas con mayor detalle, dudas. Espero que lo hayas resuelto bien y ya estés poco a poco garantizando tu ingreso a San Marcos.